Ya estamos de vuelta, 9:58 de la mañana, y le contamos que se presentó un proyecto de ley que exige a los restaurantes informar, además del precio, la cantidad de calorías de cada plato y bebestible que ofrecen. Con esto los clientes tendrían conocimiento tanto del costo del plato como de su contenido calórico. Precisamente para analizar este tema estamos con Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. Máximo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Máximo, cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto y cómo podría afectar a la industria gastronómica para bien o para mal. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta iniciativa? Bueno, primero es un proyecto que conocemos la parte general del proyecto, que básicamente nos va a obligar, además de poner el precio de los productos de las cartas, poner la cantidad de calorías que tiene un plato. Esto es bastante impracticable. Es impracticable porque, primero, los restaurantes no fabricamos Super 8, que es algo que a lo mejor tiene una receta y puede ser muy estandarizado la cantidad de calorías que tenga un producto envasado. Nosotros hacemos platos que no son tan estándares, en que va cambiando a veces la proteína, la cantidad de proteína que lleva y la mezcla. Y luego en la carta de un restaurante hay, no sé, más de 40 platos que además tiene, un cliente a veces dice, mira, tráemelo, pero sin este agregado que incluye el otro. Entonces, hacer nosotros esa tabla de calorías para toda la carta de un restaurante, aparte de ser muy caro, porque lo tiene que hacer un profesional o un laboratorio, no sé cuánto costará por cada plato, no sé si los parlamentarios habrán hecho ese análisis de lo que impacta esto a las pymes, es impracticable. Además que hay muchos restaurantes que van cambiando el menú. Que hacen, o por ejemplo los que tienen colaciones, que hacen colaciones todos los días diarios, distintas. Todos los días distintos. ¿Cómo se Por eso digo que eso? es impracticable. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que tenemos como país un problema de nutrición. Quiero hacer una reflexión. Chile hace 40 o 50 años atrás tuvo un problema de malnutrición porque teníamos desnutrición infantil. Gracias a una gran campaña en que el líder fue el doctor Monkeberg. Pasamos de ser un país con desnutrición infantil a cero desnutrición infantil. Hoy día estamos en el problema inverso. Tenemos mucha malnutrición por exceso y yo creo que poner a los restaurantes como de alguna manera el chivo expiatorio de la solución de estos problemas también es no poner el foco en dónde tienen que estar las respuestas de nuestros parlamentarios. Lo que habría que hacer es lo mismo que hizo el doctor Monkeberg en su oportunidad, es ir a atacar el problema en el fondo, que es en la niñez, en la infancia, en la educación, en la cantidad de deporte que hacen los niños. Uno de los parlamentarios que está promoviendo esta ley es un ex deportista, un destacado deportista. ¿Qué tal? Yo digo, ¿por qué él no está más preocupado de la cantidad de horas de educación física que hacen los niños en los colegios, del sedentarismo que tenemos, que es tremendo, la cantidad de pantallas que hoy día usan los niños? Resulta que tienen poco deporte porque en los colegios se hace poco deporte, pero también por un tema de inseguridad, ¿Máximo? Los niños ya no juegan en las calles. Y acá, en el desarrollo de un menú, ¿cómo se trabaja para entender también cómo esto podría impactar al área gastronómica? ¿Se trabaja con un chef para armar una carta? ¿Hay cambio? ¿Es normal estar haciendo cambio? ¿Y por qué podría ser tan complejo, para que la gente también entienda en su casa, el aplicar esta medida que se está proponiendo? Bueno, somos un rubro súper variado. Por lo tanto, efectivamente hay negocios que pueden tener un gran chef, otros que tienen un cocinero que a lo mejor se formó, ¿no es cierto?, en la misma actividad, pequeños negocios en que el dueño es el mismo que cocina. Entonces, en esa variedad de negocios que tenemos, una ley como esta que nos mira y nos mete a todos en un mismo saco es bien raro. ¿Y cómo se hacen los menús? Bueno, cada negocio tiene su propia propuesta, desde una sanguchería, ¿no es cierto?, que tiene los sándwiches clásicos. ¿Cómo va cambiando el menú? Va cambiando también por la oferta que existe en el mercado. Yo si vendo pescado, ¿no es cierto?, no siempre tengo los mismos pescados disponibles, los mismos mariscos disponibles. Hay negocios que trabajan justamente en base a lo que van encontrando, ¿no es cierto?, en sus proveedores, y cuando un producto sube mucho de precio, a lo mejor lo reemplazan por otro. Y eso es lo que hace tan difícil pensar en que en la carta de un restaurante nosotros vamos a poder poner la cantidad de calorías. Además, si uno le pregunta a cualquier nutricionista, esto no se trata solo de andar sumando calorías. El tema de nutrición tiene muchos otros elementos más allá de solo la cantidad de calorías que consumimos. Y vuelvo al tema inicial. Si consumimos calorías, las tenemos que quemar. Y entonces también hay una segunda
derivada de este problema de malnutrición, que es justamente cómo gastamos las calorías. Además, el comportamiento del cliente, porque hemos visto otra iniciativa como la de los sellos, por ejemplo, que apunta al alimento que uno compra a diario para tener en la despensa, que es de uso habitual, digamos, pero la visita de un cliente a un sector gastronómico no se da a diario, no se da todos los días, a menos que estemos hablando de las colaciones de almuerzo, digamos. ¿Cómo eso también puede ser un factor que haga o no haga relevante el que se informe las calorías, considerando también que es tan cambiante y es tan móvil todo? Por lo mismo, yo incluso creo que la ley de sellos, que ha sido exportada de Chile, si uno analiza el impacto que ha tenido en los problemas que tiene el país en términos de obesidad, no ha funcionado como la gran bala de plata que íbamos a tener. De hecho, tenemos peores índices hoy día con la ley de sellos que lleva mucho tiempo funcionando, porque las personas tienen la libertad de ir y comprar lo que quieran, con sellos o sin sellos, lo mismo que va a pasar en la carta a un restaurante. Yo cuando voy a un restaurante siempre tengo una oferta variada, a veces hay oferta para vegetarianos, para veganos, hay productos como carnes magras, como pueden ser los pescados, pero también carnes más grasas, y es el cliente el que tiene la libertad de decidir. Lo mismo que cuando va a la góndola a un supermercado y saca un producto con sellos. Lo que tenemos que hacer es educar, y no empezar a poner trabas, ¿no es cierto?, que solo lo único que va a incidir en esto no va a cambiar la conducta de las personas, no porque alguien vea un plato con más calorías si lo que quiere es comer algo excepcionalmente ese día, ¿no es cierto?, se quiere comer un bife a lo pobre que tiene huevo frito, papa frita, cebolla frita. Uno sabe lo que va. Esa persona que va ahí, no porque le digan que tiene la cantidad de calorías que tiene, se va a inhibir de hacerlo, porque a lo mejor es algo que hace esporádicamente. Entonces, el costo que tiene esta medida o el costo que tiene esta ley no va a tener ningún impacto en la salud. Primero, no va a tener un impacto en la salud. Y lo único que va a ocurrir es que va a encarecer los costos que tienen los restaurantes, que hoy día ya están bastante golpeados con alza del salario mínimo, 40 horas, la ley que ahora se implementa, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, sala cuna universal. Todos estos costos son aumentos de precios finalmente hacia el consumidor. Además, no existen los costos que no estándar sean traspasados finalmente al consumidor. ¿Y cuál va a ser el estándar, por ejemplo, para fijar esa tabla calórica? Si se va a hacer, como decías tú, con un laboratorio, con un nutricionista. ¿Ustedes han participado en las conversaciones con estos parlamentarios? ¿Se les ha consultado a ustedes cómo funcionan para saber cómo aplicar un proyecto? Lamentablemente nos habría encantado que nos hubieran llamado como incumbentes de esta ley, los que vamos a tener que asumir los costos, pero no nos llamaron, nos enteramos, como siempre se dice, por la prensa. Y nosotros estamos súper disponibles, ya lo dijimos también con otras iniciativas, han habido otras, el vaso de agua, sacar el salero de las mesas de los restaurantes. ¿Cómo fue el balance, por ejemplo, de esos proyectos? Bueno, no son proyectos que hayan avanzado afortunadamente. En el tema del vaso de agua, nosotros siempre hemos dicho que estamos totalmente disponibles a que si una persona pide un vaso de agua, se lo demos. En eso no hay ninguna necesidad de hacer una ley. A lo que voy también es que nuestros parlamentarios gastan tiempo en cosas que no son urgentes. Hay muchas urgencias más necesarias que esto, que es lo que la ciudadanía está pidiendo. Y cualquier ley, por simple que sea, tiene una cantidad de trámites y una cantidad de tiempo, una cantidad de recursos, pasa por la Contraloría, pasa por las dos cámaras, va a una comisión, vuelve. O sea, hay un tiempo de los parlamentarios que son para nosotros un ente del Estado muy importante porque hace las leyes, en que gastar tiempo en esto no nos parece que sea razonable. Entonces nosotros como sector gastronómico nos ponemos a disposición de los parlamentarios, nos ponemos a disposición del Ministerio de Salud, del Gobierno, a hacer campaña, y nosotros podemos efectivamente enseñar cuál es la mejor manera de alimentarse, en vez de estarnos obligando a hacer algo que va a tener un alto costo, que va a ser traspasado finalmente al cliente y no va a tener ningún efecto en el tema de la salud. O sea, si este tema sigue avanzando en el Congreso, ¿ustedes sí esperan ir invitados o ustedes pedir audiencia para poder expresar su punto de vista? Por supuesto que es nuestro rol como gremio hacer ver la posición de nuestro sector, defender de alguna manera nuestra actividad. La primera cosa que queremos dejar muy en claro, que los problemas de malnutrición en Chile no nacen en los restaurantes, nacen en la infancia, nacen en otras instancias, nacen en el poco deporte. Y ponernos a nosotros como casi el chivo expiatorio de la situación y quererlo resolver en un restaurante es como poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cuál es el comportamiento de los clientes finalmente cuando van a un restaurante? Porque a veces también hemos visto, póngale un huevito más al lomo a lo pobre, póngale más cebollita. O sea,
Hay también un comportamiento que podría verse quizás afectado con una ley como esta, cuando las personas van sabiendo efectivamente de que van a comer un plato con más calorías de lo que comen habitualmente. Yo creo que no va a tener ningún efecto en las decisiones de las personas, eso es lo primero, es muy marginal. Tal vez, como todas las cosas, los primeros meses las personas... Bueno, es como ver cualquier persona que quiere hacer un tratamiento, ¿no es cierto?, para bajar de peso, va a un nutriólogo, le dice, mire, tiene que comer esto y somos todos parecidos, ¿no es cierto? A lo mejor la primera semana hacemos caso a eso y después aquí tiene que haber una situación mucho más multidimensional, ¿no es cierto?, en que si queremos mejorar la salud tenemos que buscar otros caminos. Las personas también, así como hay personas que quieren porque le pongan un huevito adicional, también, no sé, los días lunes, porque tuvieron un fin de semana con muchas actividades gastronómicas, a lo mejor el lunes piden una ensaladita, pero eso es darte la libertad a las personas. Lo más importante es que las leyes tienen que regularnos a todos para ir en busca de un bien común, pero nunca pueden perder de vista la libertad de las personas. Y ahora, ¿qué se podría hacer? Quizás no siendo como tan específico como esta ley pide o propone con hacer una tabla calórica y mostrar la caloría específicamente de cada plato, pero ¿se podría mejorar el trabajo del área gastronómica para tener, por ejemplo, la lista de los ingredientes siempre, no siempre los menús lo incluyen, o transparentar de cierta manera los componentes de cada plato? ¿Hay ahí margen en que puedan mejorar ustedes como gremio? Siempre, por supuesto que siempre podemos mejorar. Nosotros también podemos hacer un análisis de en qué podemos, pero por lo mismo, digo, nos ponemos a disposición, por ejemplo, del Ministerio de Salud y podemos salir con campañas. Aquí lo más importante, por supuesto, que es la educación. Somos un país que comemos muy poco pescado y tenemos realmente una costa maravillosa, de las mejores del mundo. ¿Por qué no hacemos una campaña ahí y buscamos la forma y vamos a ver por qué no comemos tanto pescado? Y no comemos tanto pescado porque tenemos una mala cadena de distribución de los productos del mar, porque, como digo, también parte de la educación, hay que enseñarle a comer pescado a los niños desde pequeños, y a lo mejor ahí hay una tremenda campaña de decir cómo aumentamos el consumo de pescado, cómo aumentamos el consumo de vegetales, de frutas, hacer campañas restrictivas, no sé, o poner el kiosco saludable dentro del colegio. Cuando los niños salen de la puerta del colegio y afuera se compran una sopaipilla, es como que no estamos poniendo realmente el foco donde tiene que ser. Y ahora, este rubro gastronómico que ustedes representan ha estado bien golpeado, también tú lo decías, ha estado en un proceso de crecimiento ahora que esto podría afectarlo en retroceder. Bueno, nosotros no es una cosa que nadie sepa, digamos. Fuimos súper golpeados en la pandemia y posterior a la pandemia hemos tenido una serie de leyes de carácter, por ejemplo, laboral y de otro tipo, que lo que han hecho es encarecer fuertemente los costos de poder operar un restaurante. Eso se traduce en que muchos restaurantes cerraron posterior a la pandemia. Hoy día, efectivamente, este es un rubro súper dinámico. Ni que hablar de la permisología, digamos, abrir un restaurante hoy día y conseguir una patente de alcohol es casi tan difícil como empezar a operar una mina de cobre, o sea, la cantidad de trámites y plazos que se tienen que ir cumpliendo. Muchas veces matan a los restaurantes antes de llegar al año. Entonces, todo lo que hemos tenido en aumentos de costos, con leyes como esta, lo único que hacen es empeorar la situación. También podría cambiar la manera en que funcionan algunos restaurantes, porque hay ofertas que son bien atractivas, que son de restaurantes que cambian el menú todos los días. Y no hablo solamente de las que hacen los menús de almuerzo, y que eso se entiende, que hacen comidas caseras y todos los días, sino que restaurantes un poquito más gourmet y que hacen y sorprenden con platos todos los días distintos. Así es. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? ¿Cómo se podría abordar? Va a ser imposible. ¿Cómo van a certificar? Porque además, a lo mejor la decisión del plato de ese día se toma o el día anterior o ese mismo día en la mañana en base a lo que ese chef va al mercado y dice, no sé, encontré champiñones portobelo y no sé qué, encontré una verdura que no es normal o un pescado especial. Entonces, ¿en qué momento se va a poder hacer la tabla nutricional? Salvo que los parlamentarios crean que cada restaurante va a mirar un plato y va a poder calcular las calorías. Eso yo creo que no es así. ¿Y esos detalles del proyecto ustedes tampoco han podido tener acceso a nada? No los conocemos. Y vamos a suponer que se van a crear, ¿no es cierto?, ciertos entes que van a hacer estos, que van a certificar la cantidad de calorías. Yo no sé si van a haber en Chile cantidad suficiente para la cantidad de platos. No sé si alguien sumó.
cuántos platos pueden ser los que vamos a tener que certificar y de alguna manera disponibilidad para poder hacer esto. O sea, hoy día tenemos un cambio, ¿no es cierto?, en las licencias de conducir y vemos que las municipalidades están todas colapsadas, ¿no es cierto?, y la gente está pidiendo hora para poder renovar la licencia de conducir. Imagínense en que los restaurantes tenemos que ir a un ente que nos diga cuántas calorías tiene cada plato. Si quiere la ley, lo que puede hacer la ley es informar y entonces decir que un bife a lo pobre promedio tiene tantas calorías. Cosas como eso. Si de alguna manera el mismo Estado, el Ministerio de Salud, hace ellos una carta y dicen estos platos tienen, un bife a lo pobre tiene tantas calorías en promedio. Ahora, como es un promedio, vamos a llegar después a un bife, ¿no es cierto?, que en un lugar pesa 450 gramos y en el otro pesa 150 y obviamente va a ser una información muy poco efectiva. Claro, tiene varias dificultades entonces para aplicarse este proyecto de ley que recién estamos conociendo. Seguramente en los próximos días tendremos más detalles. Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación.